En Caracas, Venezuela, señor Leopoldo López. Tratemos de entender el panorama político o su futuro político en su país. Usted puede participar en las elecciones, la gente puede votar por usted. Es más, puede ganar las elecciones si todo sale bien en su país y para suerte suya de la presidencia el próximo año. Lo que pasa es que según lo que actualmente se vive en Venezuela, usted no podría ejercer la actividad porque no está inhabilitado para hacerlo. Entonces, ¿a qué le apuesta usted con este panorama un poco oscuro y un poco confuso para la comunidad internacional? Bueno, ¿en qué cabeza cabe que un presidente electo con los votos, con el apoyo de la voluntad popular, sea electo y luego no pueda asumir la presidencia? Eso no existe. No hay asamblea, no hay tribunal, no hay contraloría, no hay fuerzas armadas que pueda detener la voluntad de un pueblo que se exprese en un proceso de votación. Nosotros en este momento tenemos que decirlo, porque ese es el término en lo que está planteado la lucha en Venezuela. Tenemos que ser irreverentes ante la injusticia, irreverentes ante el atropello. Tenemos que ser firmes en la conquista de una nueva mayoría, firmes en el avance hacia una nueva etapa de los venezolanos, con la mayoría de los venezolanos. Como te lo decía, no nos ha tocado fácil, pero en ese escenario nosotros no podemos permitir que la intención del abuso de poder, que la intención del atropello, de la humillación, pueda más que los valores, pueda más que la intención de que prevalezca la verdad, la democracia, la justicia, la gente, el pueblo, la expresión popular que tiene que estar por encima de todo. Ese es el camino que nosotros hemos impulsado y que cada vez, que no les quepa ninguna duda, cada vez tendrá más apoyo, cada vez tendrá más solidez, cada vez tendremos más fuerza para seguir adelante en este camino. Hay mucha gente que puede estar escéptica a lo que significa enfrentarse a un Estado todopoderoso. Y no tanto escéptico, Leopoldo, sino más bien confusa. Porque el panorama de América Latina, más allá de las fronteras de su país, de Venezuela, es confuso, porque está en medio la institucionalidad de su país, institucionalidad que candidatos de la oposición ponen en duda, pero que esa institución es respaldada por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Los seguidores de Chávez también son muchos, y de alguna manera lo que se entiende en América Latina es que el presidente Chávez maneja un discurso a su estilo, pero también alude un poco a esa institucionalidad y a esa forma, como usted también lo dice, de dirigirse al triunfo en las elecciones. Queda por medio en ese orden de ideas la institucionalidad. ¿Cómo recuperar esa institución en Venezuela? ¿Cómo recuperar la legalidad en Venezuela para que exista de alguna manera un control político en su país? Bueno, lo primero es ganar las elecciones, es decir, aquí no va a haber cambio en Venezuela si no ganamos las elecciones, aquí no va a haber Estado de Derecho si no ganamos las elecciones, no habrá autonomía de poderes si no ganamos las elecciones, tampoco habrá seguridad, tampoco superaremos la pobreza, tampoco generaremos empleo si no ganamos las elecciones. Hay dos caminos, está la propuesta que está haciendo el oficialismo, un camino del autoritarismo, de la arbitrariedad, un camino que está llevando a Venezuela a destruir empleos, a que nos hemos convertido en el país más inseguro de todo el continente americano, en donde a pesar de haber tenido 7 años de boom petrolero, no hemos podido superar la pobreza. Ese es el camino del gobierno, ese es el camino del oficialismo. El camino que nosotros estamos planteando es el camino que lo resumimos en una frase, sencilla pero poderosa. Todos los derechos para todas las personas. Todos los derechos para todas las personas supone un Estado que no excluya, supone un Estado fuerte en lo que son sus competencias de garantizar salud, educación, seguridad social, justicia, vida. Esa visión es la que nosotros le estamos planteando a los venezolanos y yo estoy seguro que es la visión que hoy representa la mayoría de los venezolanos y que nos vamos a lograr organizar de forma tal que nos expresemos en un proceso democrático, que seamos una clara mayoría el 7 de octubre y que a partir de ese momento, a pesar de las dificultades, logremos el inicio de una nueva etapa, porque no es una sustitución de un gobierno por otro. Lo que está planteado en Venezuela va mucho más allá, es la culminación de una etapa y el inicio de otra etapa que la visualizamos con sucesivos gobiernos, con distintos presidentes, pero sucesivos gobiernos con una misma visión democrática, con una misma visión de orientar a nuestro país hacia la paz, hacia el bienestar y hacia el progreso. ¿Y cómo van a hacer entonces para demostrarle a su propio país que fueron más los que votaron en la oposición y no los que decidieron seguir con el presidente Hugo Chávez si no hay confianza en las instituciones? Si no hay nadie que pueda determinar quién ganó y quién perdió, porque hasta ese momento lo que se vive en Venezuela, y le repito nuevamente, lo que se ve más allá de las fronteras de su país, es que su pueblo está dividido, unos que siguen acompañando al presidente Chávez, a la fuerza bolivariana, y otros que están por el lado de la oposición. Pero si uno lo ve,
no se ve mucho la distancia entre un grupo de personas y otro grupo de seguidores. ¿Cómo van a hacer ustedes para dar ese triunfo tan tajante como usted lo quiere dar? Mira, lo más importante para ganar elecciones es tener dos cosas y nosotros estamos trabajando en función de eso. Primero, tener los votos. Sí, si no tenemos los votos no ganamos elecciones, si no tenemos la mayoría no ganamos elecciones y estamos trabajando en función de eso. Y segundo, tener la capacidad, la organización y la determinación de defender esa expresión popular a través del voto y también estamos trabajando en eso. Allí podrán haber planteamientos por parte de las instituciones, los que planteen en ese momento, pero nunca podrán con esos dos factores unidos, los votos y la capacidad, la organización y la determinación de defenderlo en cada centro de votación, en cada mesa, en cada barrio, en cada pueblo, en cada rincón de Venezuela. Y ese es el trabajo que nos ha tocado a nosotros, por supuesto. Esta no es una contienda normal, esto es David contra Goliat. Pero ¿quién ganó al final? ¿Ganó David o ganó Goliat? Ganó David. ¿Y por qué ganó David? Porque tenía puntería, porque tenía la verdad de su lado y porque tenía la inspiración y la determinación. Esa misma inspiración, esa misma determinación, esas mismas ganas de hacer el bien es lo que nos inspira a nosotros y derribaremos a Goliat. Que no tengan duda quienes nos están escuchando. Leopoldo, esa nueva Venezuela que usted está imaginando y que la ve de una manera muy romántica, pero que así está llegando usted a sus seguidores, esa nueva Venezuela, hay gran parte de esa Venezuela que el presidente Chávez dejaría armada. Los círculos bolivarianos, hay muchas personas de civil, más allá de las fuerzas militares, que han recibido armas del gobierno para defenderla ante cualquier invasión, como lo ha dicho el presidente Chávez, del imperio de los Estados Unidos. Hay mucha gente armada en su país. ¿Cómo va a enfrentar o cómo enfrentaría usted ese posconflicto para tratar de apaciguar las aguas en el tema de la violencia en su país y cese un poco la ola de violencia, que estando el presidente Chávez es muy alta, imagínese sin él? Mira, eso es todo parte de lo que es la violencia política que hoy existe en nuestro país. Todos esos grupos son parte del gobierno. Una vez que se logre una sustitución, una nueva etapa para los venezolanos, esos grupos pues tendrán que estar dentro de lo que es el marco de la ley, dentro de lo que significa la vocación de pacificar al país, no solamente por los grupos irregulares, sino por la violencia de las calles, la violencia común que existe, que hoy no es un problema para el Estado venezolano y por eso Venezuela ha pasado de tener 4.000 homicidios al año en 1998 a 18.000 homicidios al año en el año 2010. Un crecimiento exponencial que responde a la falta de atención por parte del Estado venezolano al problema de la violencia. Yo estoy convencido que nosotros con una política clara para poder atender el problema de la inseguridad ciudadana lo podemos hacer de forma eficaz y en un corto plazo. Y allí también tendríamos que manejar todo lo que puede ser la manifestación de estos grupos irregulares que también tendrían que entrar dentro de lo que es el marco de la legalidad, de la convivencia y de la justicia.